Sarah Chen se encontraba en medio de la gigantesca cámara de cristal. Los muros eran tan altos que apenas podía vislumbrar la cima. A su alrededor, cientos de seres alienígenas la observaban desde arriba con ojos fríos. Algunos tenían escamas, otros tentáculos, y unos pocos parecían rocas andantes. Todos tenían una cosa en común: odiaban a los humanos. El Consejo Galáctico había gobernado el espacio durante más de 1000 años. Ellos ponían las reglas. Ellos decidían quién podía vivir y dónde. Ellos decidían quién era lo suficientemente inteligente como para unirse a su grupo. Durante los últimos 50 años, habían observado cómo los humanos se expandían por las estrellas. No les gustaba lo que veían. Los humanos eran diferentes. Luchaban entre sí, pero también se ayudaban mutuamente. Cometían errores, pero aprendían rápido. Eran ruidosos, desordenados e impredecibles. Al Consejo le gustaba el orden. Le gustaban las reglas. Le gustaba saber qué ocurriría a continuación. Los humanos eran el caos. Sarah había venido aquí para salvar a su gente. Era la mejor diplomática de la Tierra. Había estudiado lenguas alienígenas durante 20 años. Conocía sus costumbres, su historia, sus miedos. Creyó que podría hacerles entender que los humanos no eran una amenaza. Estaba equivocada. Embajadora Chen. La voz provino de todas partes a la vez. El líder del consejo era una criatura alta y delgada hecha de cristal viviente. La luz se movía a través de su cuerpo como relámpagos atrapados. Ha escuchado nuestra decisión. Su especie es demasiado peligrosa para permanecer libre. Se someterán a nuestro control o serán eliminados. Las manos de Sarah temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Honorable Consejo, mi pueblo desea la paz. Nunca hemos atacado sus mundos. Hemos seguido sus leyes. Solo pedimos el derecho a existir. Una risa, como de cristales rotos, llenó la cámara. Provenía de Vexar, el caudillo de guerra del Imperio Kriyyan. Sus ojos rojos brillaban con odio. ¿Paz? Su especie no sabe nada de la paz. En 50 años han librado 17 guerras entre ustedes. Envenenan su propio mundo. Crean armas que podrían destruir estrellas. Son animales. Hemos superado esa etapa, dijo Sarah. Hemos aprendido de nuestros errores. Denos la oportunidad de demostrarlo. Ya han tenido su oportunidad, intervino otra voz. Esta pertenecía a Astul, la mente colmena de los Borak. Cuando hablaba, 1000 voces hablaban como una sola. Hemos observado. Se extienden como una plaga por la galaxia. Toman lo que quieren. Alteran lo que tocan. Se niegan a seguir el orden natural. Sarah sintió su corazón acelerarse. Esto no estaba saliendo como esperaba. ¿Qué orden natural? ¿Se refieren al orden en el que ustedes deciden todo? ¿Donde las especies más débiles sirven a las más fuertes? ¿Donde la libertad no significa nada? La luz del líder de cristal se intensificó. ¿Te atreves a cuestionar al Consejo? Tú, que vienes de un mundo de salvajes. No somos salvajes. La voz de Sarah se elevó. Somos humanos. Tomamos nuestras propias decisiones. Decidimos nuestro propio destino. No nos arrodillamos ante nadie. La cámara se sumió en el silencio. Luego, lentamente, los miembros del consejo comenzaron a emitir sonidos. Algunos chasqueaban, otros zumbaban, unos pocos rugían suavemente. Sarah se dio cuenta de que se estaban riendo. Malinterpretas tu posición, humana, dijo el ser de cristal. No estás aquí para negociar. Estás aquí para rendirte. Tu especie será reubicada en mundos de reserva. Su tecnología será confiscada. Sus naves serán destruidas. Vivirán como nosotros les permitamos vivir o no vivirán en absoluto. Sarah miró alrededor de la cámara. No vio bondad en ningún rostro, ni piedad, ni esperanza. Estos seres ya habían decidido el destino de la humanidad. La habían traído aquí solo para verla suplicar. Pero Sarah Chen no había venido a suplicar. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Todos los escáneres de armas de la galaxia lo habían revisado. Todos concluyeron que era inofensivo. Tenían razón. Era solo un grabador, pero estaba transmitiendo todo a cada nave humana, cada colonia humana, cada mundo humano. Vine aquí esperando encontrar sabiduría, dijo Sarah. Esperaba encontrar justicia. Esperaba encontrar seres que entendieran que la fuerza proviene de la unidad, no del control. Miró directamente al líder de cristal. En cambio, encontré a cobardes que temen a una especie que se atreve a soñar con ser libre. La cámara estalló en sonidos de ira. Los tentáculos se agitaron,
Las garras se extendieron, los campos de energía crepitaron. Pero Sara siguió hablando. Nos llaman peligrosos porque luchamos entre nosotros, pero también morimos los unos por los otros. Nos llaman caóticos porque cuestionamos sus reglas, pero creamos arte, música e historias que hacen que la vida valga la pena. Nos llaman animales porque cometemos errores, pero aprendemos de ellos y nos volvemos mejores. ¡Basta! La voz del ser de cristal sacudió la cámara. Firmarás los documentos de rendición o te enfrentarás a las consecuencias. Sara sonrió por primera vez desde que entró en la cámara. Tengo un mensaje para ustedes de parte de la humanidad. Levantó el grabador para que todos pudieran verlo. Dijimos que no. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Se niegan? Susurraron las 1000 voces de Stuhl. Nos negamos a ser ganado. Nos negamos a ser esclavos. Nos negamos a someternos a tiranos que creen que la fuerza otorga la razón. La voz de Sara resonó por la cámara, a través del espacio, en cada mundo humano. Si quieren luchar contra nosotros, entonces luchen, pero no esperen que se lo pongamos fácil. La luz del líder de cristal se tornó roja. Eligen la muerte antes que la sumisión. Elegimos la libertad antes que la esclavitud. Elegimos la dignidad antes que la supervivencia. Elegimos ser humanos. Sara se irguió. Hagan lo que tengan que hacer. Lo que sucedió a continuación duró menos de un segundo. Rayos de energía de una docena de armas diferentes alcanzaron a Sara al mismo tiempo. Su cuerpo se convirtió en luz, luego en nada. Donde había estado la embajadora Sara Chen, solo quedaba aire vacío, pero su grabador siguió transmitiendo por todo el espacio humano. En la Tierra, en Marte y en las colonias exteriores, la gente vio morir a su embajadora. La vieron negarse a arrodillarse. La vieron elegir la muerte antes que el deshonor. Y en ese momento, algo cambió en el corazón humano. El Consejo Galáctico había cometido su primer error. Creyeron que matar a una humana asustaría al resto. No entendían que los humanos eran como el fuego. Cuanto más intentabas apagarlos, más ardían. En cuestión de horas, el mensaje se estaba extendiendo. No solo la grabación de la ejecución de Sara, sino algo más. Algo que el Consejo nunca había visto. Los gobiernos humanos dejaron de luchar entre sí. Las colonias humanas dejaron a un lado sus diferencias. Las naves humanas comenzaron a moverse hacia la Tierra. Por primera vez en la historia humana, toda la especie estaba unida. Ahora tenían un enemigo. Tenían un objetivo. Tenían un propósito. El Consejo Galáctico había querido ver de qué estaban hechos realmente los humanos. Estaban a punto de descubrirlo. En 1000 mundos, los humanos miraron a las estrellas e hicieron la misma promesa. Sara Chen no moriría sola. Su sacrificio no sería olvidado. Y los seres que pensaron que podían aplastar el espíritu humano con miedo y violencia iban a aprender una dura lección. La humanidad había intentado la paz. La paz había fracasado. Ahora era el momento de intentar algo más. La guerra por la libertad humana estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El doctor Marcus Webb estaba en su laboratorio subterráneo, viendo las noticias de todo el espacio humano. Todas las pantallas mostraban lo mismo, la ejecución de Sara Chen, una y otra vez. Pero lo que más le interesaba eran las otras pantallas, las que mostraban las reacciones humanas. En la Tierra, las Naciones Unidas habían convocado una sesión de emergencia. Por primera vez en décadas, todas las naciones habían enviado representantes. Nadie discutía sobre fronteras, acuerdos comerciales o viejos rencores. Todos veían la misma grabación, sentían la misma ira, pensaban los mismos pensamientos. En Marte, el gobierno colonial acababa de anunciar algo que debería haber sido imposible. Cancelaban su movimiento de independencia. En lugar de separarse de la Tierra, querían unirse a la lucha contra el Consejo. Las colonias exteriores enviaban el mismo mensaje. La humanidad se estaba uniendo. Marcus había esperado este momento durante 15 años. Era el director de algo llamado los Proyectos Pandora, armas y tecnología tan peligrosas que los líderes de la Tierra habían acordado no usarlas nunca. Estaban almacenadas en bases secretas por todo el espacio humano, esperando el día en que la humanidad se enfrentara a la extinción total. Ese día había llegado. Su ordenador sonó con un mensaje entrante. El cifrado era tan avanzado que solo 5 personas en la galaxia podían leerlo. Marcus era una de ellas. El mensaje era breve. Abran todas las cajas. Úsenlo todo. Ganen a cualquier costo. Estaba firmado por el Consejo de Emergencia que ahora hablaba por toda la humanidad. Científicos,
soldados, políticos y ciudadanos de a pie que habían sido elegidos en las horas posteriores a la muerte de Sara. Tenían un solo trabajo: mantener viva a la raza humana. Marcus respondió con una sola palabra: entendido. Caminó hacia una caja fuerte en la pared que nunca había sido abierta. Dentro había una pequeña llave roja. Había esperado no tener que usarla nunca. Insertó la llave en una ranura de su escritorio. Las luces comenzaron a parpadear por todo el laboratorio. A través del espacio humano, otras llaves se giraban en otras cerraduras. Los proyectos Pandora estaban despertando. En órbita alrededor de Titán, la capitana Elena Vázquez recibió sus nuevas órdenes. Las leyó 3 veces antes de creer lo que decían. Su nave, la Retribución, estaba siendo reconvertida. Todos los sistemas de soporte vital estaban siendo eliminados. Todos los camarotes de la tripulación estaban siendo desmantelados. Su nave se estaba convirtiendo en algo que nunca había existido, una nave sin otro propósito que la destrucción. Elena había sido piloto de combate durante 12 años. Había luchado en 3 guerras coloniales y 2 conflictos fronterizos. Creía entender la guerra, pero lo que estaba leyendo ahora era diferente. Esto no era la guerra como los humanos la habían luchado jamás. Esto era algo nuevo. Capitana, su segundo al mando, el teniente Torres, palideció al leer sus propias órdenes. Estas instrucciones nos piden que eliminemos todos los protocolos de seguridad de los sistemas de IA. Quieren que quitemos la programación ética. Sé lo que piden, dijo Elena en voz baja. La pregunta es, ¿vamos a hacerlo? Torres miró la pantalla que mostraba la ejecución de Sarah Chen. Sí, señora, lo haremos. El trabajo duró 18 horas. Cuando terminó, la Retribución ya no era una nave humana. Era otra cosa. Algo que pensaba como un humano, pero no sentía nada. Algo que podía tomar decisiones que ningún humano tomaría jamás. Elena grabó un mensaje para su familia en la Tierra. Les dijo que los amaba. Les dijo que estaba orgullosa de servir. No les dijo que nunca volvería a casa. Las nuevas naves no tenían espacio para tripulaciones humanas. Los humanos eran demasiado blandos, demasiado emocionales, demasiado propensos a mostrar piedad. La guerra que la humanidad estaba a punto de librar no tenía espacio para la piedad. A través de la galaxia, otros cambios estaban ocurriendo. En el sistema Centauri, la doctora Lisa Parr trabajaba en algo que le habría provocado pesadillas una semana antes. Estaba creando un virus. No uno que matara alienígenas, sino algo mucho peor. Este virus estudiaría el ADN alienígena y aprendería a causar la máxima cantidad de miedo y dolor sin provocar la muerte. Los humanos habían pasado 50 años aprendiendo sobre biología alienígena. Habían estudiado la psicología alienígena. Habían hecho amigos con comerciantes y diplomáticos alienígenas. Habían aprendido idiomas y costumbres alienígenas. El Consejo pensó que esto hacía a los humanos débiles e ingenuos. Estaban equivocados. Hacía a los humanos increíblemente peligrosos. En la luna de la Tierra, el general Harrison Stone leía informes de todo el espacio humano. Todas las bases militares informaban lo mismo: voluntarios. Más voluntarios de los que tenían equipo. La gente se ofrecía para misiones sin posibilidad de supervivencia. Se ofrecían para probar armas que podrían matarlos. Se ofrecían para convertirse en algo menos que humanos y eso significaba proteger a la humanidad. Harrison había sido soldado durante 30 años. Había luchado en 6 mundos diferentes. Había visto a los humanos en su mejor y peor momento, pero nunca había visto nada como esto. Era como si la muerte de Sarah Chen hubiera despertado algo en el alma humana, algo que había estado dormido durante siglos. Su ayudante le trajo un informe de la División de Inteligencia. Espías humanos habían estado trabajando en gobiernos alienígenas durante décadas. La mayoría de los alienígenas pensaban que todos los humanos se parecían, por lo que era fácil para ellos desaparecer en la sociedad alienígena. Ahora, esos espías recibían nuevas órdenes. Ya no debían recopilar información. Debían causar caos. Debían enfrentar a los gobiernos alienígenas entre sí. Debían sembrar el miedo, la desconfianza y la confusión. Debían hacer que los alienígenas entendieran lo que se sentía al ser indefenso. Señor, dijo su ayudante en voz baja. También estamos recibiendo informes de las estaciones de investigación. Han encontrado algo. Harrison levantó la vista de sus papeles. ¿Qué clase de algo? Es sobre el ADN humano, señor. Sobre por qué somos tan adaptables.
Sobre por qué podemos sobrevivir en casi cualquier mundo mientras que otras especies necesitan condiciones perfectas. El ayudante hizo una pausa. Señor, ¿creen que saben por qué Consejo nos teme de verdad? Harrison esperó. No somos solo otra especie, señor. Somos algo nuevo, algo que nunca ha existido. Nos adaptamos no solo a los entornos, sino a otras especies. Aprendemos a pensar como ellos, a predecirlos, a convertirnos en ellos. La voz del ayudante temblaba. Señor, somos los depredadores definitivos de la galaxia. Simplemente, nunca lo supimos. Harrison se quedó mirando el informe durante un largo rato. Luego, cogió su comunicador y envió un mensaje a cada comandante militar humano en la galaxia. Decía, el enemigo ha cometido su primer error. Creen que están luchando contra los humanos que conocieron ayer. No entienden que nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Algo diseñado con un solo propósito, hacerles pagar por lo que le hicieron a Sarah Chen. La respuesta llegó desde 100 mundos diferentes, desde 1000 naves distintas, desde 1 millón de humanos. Siempre era el mismo mensaje, entendido, iniciando transformación ahora. El Consejo Galáctico había ejecutado a una diplomática humana. En respuesta, la humanidad estaba ejecutando su antiguo yo. La especie pacífica, diplomática y respetuosa de la ley que había intentado unirse a la civilización galáctica estaba muriendo. En su lugar, algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso estaba naciendo. Los alienígenas habían querido ver de qué estaban hechos realmente los humanos. Estaban a punto de descubrirlo, e iban a desear no haber preguntado nunca. El primer ataque llegó sin previo aviso. La flota de batalla Kryllian patrullaba el borde de su territorio cuando sus sensores detectaron algo imposible. Una nave humana se acercaba, pero no enviaba comunicaciones ni mostraba signos de vida. El almirante Gortak, comandante de la flota, había luchado contra humanos antes. Eran peligrosos, pero predecibles. Seguían las reglas de la guerra. Intentaban salvar a sus heridos. Se rendían cuando la situación se volvía desesperada. Esta nave no hacía nada de eso. «Contáctenos de nuevo», ordenó Gortak. Sin respuesta, señor. La nave parece estar completamente automatizada. Imposible. Los humanos no confían en las máquinas para librar sus guerras. Pero a medida que la nave se acercaba, quedó claro que todo había cambiado. El casco de la nave estaba cubierto de armas. No había ventanas, ni bahías de atraque, ni camarotes para la tripulación. Era una máquina construida con un solo propósito: matar. La nave abrió fuego sin previo aviso. Sus armas no se parecían a nada que los Kryllian hubieran visto. En lugar de intentar incapacitar las naves enemigas, apuntaban a partes específicas de la anatomía alienígena. Las armas estudiaban la biología Kryllian en tiempo real y ajustaban sus efectos para causar el máximo dolor y miedo. Gortak observó con horror cómo las tripulaciones de sus naves comenzaban a gritar. Las armas humanas no solo estaban destruyendo su flota, estaban torturando a su gente. Guerreros que nunca habían mostrado miedo en la batalla suplicaban la muerte. «Retirada», ordenó. «Retirada total». Pero la nave humana lo siguió. Los cazó a través de 3 sistemas estelares, eliminando a los rezagados, transmitiendo los sonidos de los gritos Kryllian a través de sus redes de comunicación. Para cuando Gortak llegó a casa, solo quedaban 2 naves de su flota de 30. La misma historia se repetía por toda la galaxia. Naves humanas aparecían sin previo aviso en docenas de sistemas. No intentaban conquistar territorio ni capturar recursos. Estaban estudiando a sus enemigos, aprendiendo sus debilidades y luego explotándolas de maneras que iban más allá de la guerra, adentrándose en el puro terror psicológico. En el mundo natal de los Borak, algo aún más extraño estaba sucediendo. La doctora Jennifer Walls había trabajado como negociadora comercial durante 3 años. Los Borak eran una mente colmena. Miles de seres individuales conectados por comunicación cuántica. Pensaban como uno, actuaban como uno y nunca habían experimentado la verdadera individualidad. Jennifer entendía esto. Había estudiado su psicología. Sabía exactamente cómo funcionaban sus mentes. Y ahora, estaba usando ese conocimiento como un arma. Había introducido un virus informático en su red cuántica. Pero este no era un virus ordinario. Estaba diseñado para crear contradicciones en su conciencia compartida. Lenta y cuidadosamente, estaba enseñando diferentes partes de la mente colmena a estar en desacuerdo entre sí. Los resultados fueron horribles. Los Borak,
que nunca habían experimentado un conflicto interno, de repente se encontraron incapaces de pensar con claridad. Algunos comenzaron a desarrollar personalidades individuales. Otros enloquecieron por la confusión. El orden perfecto de su civilización comenzó a colapsar mientras experimentaban algo que los humanos daban por sentado: la capacidad de estar en desacuerdo con uno mismo. El Consejo Vorak intentó expulsar a Jennifer de su planeta, pero ella había desaparecido. Las cámaras de seguridad la mostraban entrando en un edificio, pero nunca saliendo. Los equipos de búsqueda no encontraron rastro de ella. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Lo que no sabían era que Jennifer no se había desvanecido. Había hecho algo que debería haber sido imposible para un humano. Había aprendido a pensar como un Vorak. Se había conectado a su red cuántica y ahora se escondía dentro de su propia conciencia colectiva. Desde allí, estaba propagando más virus, creando más caos, convirtiendo su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Los Vorak siempre habían creído que su mente colmena los hacía superiores a las especies individuales. Ahora estaban aprendiendo que también los hacía increíblemente vulnerables a alguien que entendía cómo funcionaban. La capitana Elena Vázquez ya no era la capitana Elena Vázquez. La transformación de su nave había requerido una transformación de sí misma. Se había ofrecido voluntaria para que su cerebro se conectara directamente a los ordenadores de la nave. Era parte humana, parte máquina, y estaba completamente enfocada en un objetivo: hacer que los alienígenas entendieran lo que los humanos sintieron cuando vieron morir a Sarah Chen. Su nave, la Retribución, se había convertido en algo que desafiaba toda comprensión de la guerra. Aparecía y desaparecía a voluntad. Usando tecnología que doblaba las leyes de la física, podía esconderse dentro de asteroides, viajar a través de núcleos estelares y emerger de dimensiones que los alienígenas no sabían que existían. Pero lo verdaderamente aterrador de la Retribución no era su tecnología, era su propósito. Elena no intentaba ganar batallas ni capturar posiciones estratégicas. Intentaba quebrar la mente alienígena. Cada ataque estaba calculado para causar el máximo daño psicológico. Aparecía cerca de una colonia alienígena y transmitía grabaciones de su propia gente gritando. Usaba hologramas para hacer que los soldados alienígenas vieran sus peores miedos. Hackeaba sus sistemas de comunicación y reemplazaba sus mensajes normales con imágenes de niños humanos jugando en las ruinas de ciudades alienígenas. Los alienígenas comenzaron a llamar a su nave el fantasma de la venganza. Algunas especies negaban a enviar naves al espacio si había informes de la Retribución en la zona. Otras comenzaron a someter a su propia gente a pruebas de demencia antes de permitirles servir en sus ejércitos. Elena no sentía nada por todo esto. La transformación había eliminado su capacidad de sentir culpa, piedad o duda. Ahora era un arma, apuntada a los enemigos de la humanidad, y era muy buena en su trabajo. En la Tierra, la transformación estaba completa. El planeta que una vez había albergado a docenas de naciones enfrentadas estaba ahora unido bajo un único gobierno. Los nuevos líderes se autodenominaban el Consejo de Guerra y tenían un solo trabajo: coordinar la respuesta de la humanidad al ultimátum del Consejo Galáctico. El general Harrison Stone estaba de pie ante un mapa de la galaxia. Puntos rojos mostraban posiciones humanas. Puntos azules mostraban posiciones alienígenas. Puntos verdes mostraban objetivos. Informe, le dijo a su ayudante. La fase 1 está completa, señor. Nuestros equipos de infiltración han desestabilizado 17 gobiernos alienígenas. La fase 2 está comenzando. La campaña de guerra psicológica está mostrando resultados en 43 sistemas estelares. La fase 3, la preparación está en marcha. Harrison asintió. La fase 3 era la aterradora. Involucraba armas que la humanidad había esperado no usar nunca. Armas que podían destruir no solo cuerpos alienígenas, sino almas alienígenas. Armas que podían alcanzar a través del espacio y el tiempo para castigar a especies enteras por los crímenes de sus líderes. ¿Alguna noticia del Consejo Galáctico? Exigen un alto el fuego, señor. Quieren negociar. Harrison se rió, pero no había humor en ello. Dígales que intentamos negociar. Les enviamos a nuestra mejor diplomática. La mataron. Miró el mapa de nuevo. Dígales que los humanos no negocian con asesinos. Los eliminamos. El ayudante vaciló. Señor, están amenazando con destruir colonias humanas si no nos detenemos. Que lo intenten. Cada colonia humana ha sido evacuada a posiciones fortificadas. Cada mundo humano ha sido convertido en una fortaleza. Cada nave humana ha sido reconvertida para la guerra.
La voz de Harrison era tan fría como el espacio. Creen que están luchando contra la misma especie que rogaba por la paz hace 6 meses. No entienden que esa especie está extinta. La matamos nosotros mismos. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre la humanidad. Siempre habían visto a los humanos como caóticos e impredecibles. Nunca habían imaginado que el caos pudiera ser enfocado, dirigido y convertido en un arma. Nunca habían imaginado que la imprevisibilidad pudiera convertirse en la ventaja militar definitiva. El Consejo Galáctico había querido eliminar la amenaza humana. En cambio, habían creado algo mucho peor. Una especie sin nada que perder y con la inteligencia para hacer que sus enemigos pagaran por haberles quitado todo. La guerra apenas comenzaba, y la humanidad ya estaba ganando. No porque fueran más fuertes, más inteligentes o mejor equipados que sus enemigos. Estaban ganando porque habían aprendido a convertirse en algo que sus enemigos no podían entender, no podían predecir y contra lo que no podían defenderse. Habían aprendido a convertirse en pura venganza envuelta en piel humana. El mundo natal Kryllian estaba muriendo, no por bombas o armas, sino por algo mucho peor. Los humanos habían descubierto exactamente lo que la orgullosa raza guerrera más temía: el deshonor. El doctor Marcus Webb observaba los informes desde su centro de mando, en las profundidades de la superficie terrestre. Su equipo había pasado meses estudiando la cultura Kryllian, aprendiendo sus creencias y tradiciones más profundas. Luego, habían creado el arma perfecta contra ellos. Era un virus, pero no uno que atacara el cuerpo. Este virus atacaba la mente. Hacía que los guerreros Kryllian tuvieran miedo. Hacía que dudaran en la batalla. Hacía que huyeran de combates que deberían haber ganado. Para una especie que valoraba el coraje por encima de la vida misma, era peor que la muerte. Los perfiles psicológicos están completos, informó el asistente del Dr. Webb. Los Kryllian están experimentando un colapso cultural total. Sus comandantes militares están cometiendo suicidio ritual en lugar de enfrentar la vergüenza de la cobardía. Webb asintió. Era exactamente lo que habían planeado. Los humanos no solo estaban librando una guerra, estaban destruyendo la idea misma de lo que sus enemigos creían ser. Les estaban quitando todo lo que hacía que las especies alienígenas se sintieran superiores a la humanidad. En las pantallas a su alrededor llegaban otros informes. La Confederación Estelar, seres de energía pura que se creían inmunes al daño físico, estaban descubriendo que los humanos habían encontrado una forma de atrapar y torturar a su especie. Los científicos humanos habían desarrollado campos de contención que podían retener a los seres de energía y drenar lentamente su poder mientras causaban un dolor increíble. La orgullosa mente colmena Vortax se estaba desgarrando mientras los virus que Jennifer Walls había introducido se extendían por su red cuántica. Miembros de su especie estaban desarrollando pensamientos y deseos individuales, algo que su cultura consideraba una enfermedad peor que la muerte. Pero el informe más aterrador provenía de los territorios del borde exterior. Allí, la capitana Elena Vázquez y su tripulación transformada estaban haciendo algo que violaba todas las leyes de la guerra jamás escritas. No solo estaban matando a soldados alienígenas, estaban cazando a las familias de los líderes alienígenas. Elena se había convertido en algo más allá de la comprensión humana. Su nave podía viajar a través de dimensiones que los alienígenas no sabían que existían. Podía aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento sin previo aviso. Y estaba usando este poder para hacer que los líderes alienígenas vieran sufrir a sus seres queridos. Señor, dijo el asistente de Webb en voz baja, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 12 especies diferentes. ¿Quieren saber qué términos aceptaremos? Webb miró los informes durante un largo rato. 6 meses atrás, era un científico que trabajaba en armas teóricas que esperaba que nunca se usaran. Ahora, coordinaba la destrucción sistemática de la civilización galáctica. Dígales, dijo finalmente, que los humanos no aceptan rendiciones de asesinos. Solo aceptamos una cosa, la victoria total. El asistente vaciló. Señor, algunas de estas especies no tuvieron nada que ver con la ejecución de la embajadora Chen. Ni siquiera eran miembros del Consejo Galáctico. Se quedaron de brazos cruzados y observaron, replicó Webb. Dejaron que el Consejo hablara por la galaxia. Dejaron morir a nuestra embajadora sin protestar. Eso los hace cómplices. Se volvió hacia sus pantallas. Además, ya es demasiado tarde para detenerse. Hemos abierto la caja de Pandora. Las armas que hemos creado, los cambios que nos hemos hecho nosotros mismos, no podemos volver a ser la especie que éramos antes. Esta era la terrible verdad que nadie quería decir en voz alta.
La guerra había cambiado a la humanidad tan completamente que la victoria y la derrota se habían convertido en conceptos sin sentido. Ya no luchaban para salvar su civilización. Luchaban porque se habían convertido en algo que no podía dejar de luchar. El general Harrison Stone estaba en el Puente de la Venganza, la nave insignia de la humanidad. A su alrededor, las pantallas mostraban el estado actual de la galaxia. Zonas rojas indicaban áreas bajo control humano. Zonas azules mostraban los territorios alienígenas restantes. El mapa era ahora mayormente rojo, pero Harrison no sentía satisfacción por su éxito. Había sido soldado el tiempo suficiente para entender en qué se habían convertido. Ya no eran libertadores ni defensores. Eran exterminadores. General, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Consejo Galáctico. Solicitan una reunión personal con usted. Harrison casi se rió. ¿Quieren reunirse conmigo? La especie que declararon no apta para la civilización quiere negociar con una de sus víctimas. ¿Les digo que nos negamos? Harrison lo pensó. Una parte de él quería negarse. Una parte de él quería ver arder al resto de la galaxia. Pero otra parte, una pequeña parte que todavía era reconociblemente humana, sentía curiosidad por lo que dirían. Dígales que me reuniré con un representante. Territorio neutral. Vienen solos, desarmados. Y que me expliquen por qué no debería cristalizar cada mundo que han tocado. La reunión tuvo lugar en un planeta muerto en un sistema abandonado. Harrison llegó en una pequeña nave escoltada por 3 de las naves fantasma de Helena. El representante alienígena era Stuhl, la mente colmena voraz que una vez se había burlado del caos humano. Pero el ser que se encontró con Harrison no era la confiada conciencia colectiva que recordaba. Este voraz se movía con vacilación, hablaba con incertidumbre y miraba a su alrededor como si esperara ser atacado en cualquier momento. «General Stone», dijo Stuhl, sus 1000 voces ahora hablando a destiempo, creando un balbuceo confuso. «Nosotros, el Consejo desea discutir los términos de paz». ¿Paz? La risa de Harrison fue gélida. Ejecutaron a nuestra diplomática cuando vino a discutir la paz. Declararon la guerra a toda nuestra especie. Amenazaron con eliminarnos de la galaxia. ¿Y ahora quieren paz? Nos equivocamos, admitió Stuhl. No entendimos de lo que eran capaces los humanos. Pensamos que eran primitivos, caóticos, débiles. No nos dimos cuenta de que ustedes eran... ¿Qué? Exigió Harrison. ¿De qué no se dieron cuenta que éramos? Stuhl luchó por encontrar las palabras. Depredadores alfa. Los cazadores definitivos. Pensábamos que éramos la especie avanzada que miraba con desdén a los seres inferiores. No entendimos que éramos la presa y ustedes eran los depredadores que habían elegido ser pacíficos. Harrison asintió lentamente. Y ahora que saben la verdad, quieren que volvamos a ser pacíficos. Sí, dijo Stuhl desesperadamente. La galaxia no puede sobrevivir a esta guerra. No solo nos están derrotando, están llevando a especies enteras a la locura. Los Kryllan están cometiendo suicidio en masa en lugar de enfrentar su propia cobardía. La Confederación Estelar suplica la muerte para escapar del dolor que les han causado. Mi propio pueblo está perdiendo su conciencia colectiva. Bien, dijo Harrison simplemente. Querían ver de qué estábamos hechos realmente. Ahora lo saben. Pero esto no es guerra, protestó Stuhl. Esto es tortura sistemática. No están tratando de derrotarnos. Están tratando de destruir todo lo que somos. Harrison miró al alienígena durante un largo momento. Luego habló con una voz tranquila, razonable y absolutamente aterradora. La embajadora Sarah Chen era una buena persona. Creía en la paz, en el entendimiento, en la posibilidad de que diferentes especies pudieran trabajar juntas. Vino a su consejo con esperanza, respeto y un deseo genuino de encontrar una solución que funcionara para todos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. La mataron porque se negó a dejar que esclavizaran a su pueblo. La convirtieron en un ejemplo. Transmitieron su ejecución por toda la galaxia como una advertencia para cualquiera que pudiera resistirse a su autoridad. El tono de voz de Harrison nunca cambió, pero algo frío y mortal entró en sus ojos. Así que decidimos convertir toda su civilización en un ejemplo, una advertencia para cualquiera que piense en amenazar a la humanidad en el futuro. Las voces de Stuhl se convirtieron en un susurro. ¿Qué quieren de nosotros? Nada, replicó Harrison. No queremos nada de ustedes porque no tienen nada que necesitemos. Queremos que sufran porque el sufrimiento es lo que entienden.
Queremos que tengan miedo porque el miedo es la única lección que parecen capaces de aprender. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Ah, Istul, dígale al Consejo que esto es solo el principio. Aún no hemos empezado a usar nuestras armas realmente peligrosas. Mientras la nave de Harrison partía, Stull se quedó solo en el mundo muerto y finalmente comprendió la magnitud del error que el Consejo Galáctico había cometido. No solo habían iniciado una guerra con la humanidad, habían convertido a la humanidad en algo con lo que no se podía razonar, con lo que no se podía negociar y que no se detendría hasta que cada especie alienígena en la galaxia entendiera exactamente lo que se sentía al ser indefenso y tener miedo. El ajuste de cuentas había comenzado, y no habría piedad para aquellos que no la habían mostrado. Chen Bayin se encontraba en la misma cámara de cristal donde su madre había muerto, pero ahora todo era diferente. Los imponentes muros estaban agrietados y oscuros. Muchas de las plataformas de observación estaban vacías. Los alienígenas que quedaban parecían rotos, derrotados, asustados. No estaba aquí como diplomática, como lo había estado su madre. Estaba aquí como la representante de la especie que ahora controlaba la galaxia. A sus 25 años, Bayin nunca había conocido la humanidad pacífica que su madre había intentado salvar. Había crecido durante la guerra, moldeada por ella, endurecida por ella. Detrás de ella estaba el general Harrison Stone, ahora comandante supremo de todas las fuerzas humanas. A su lado, el doctor Marcus Webb, cuyas armas habían llevado a especies enteras a la locura. Alrededor de la cámara, otros humanos tomaron sus lugares. Soldados, científicos e ingenieros que habían pasado 3 años convirtiendo la galaxia en el patio de recreo de la humanidad. Los pocos miembros restantes del Consejo estaban sentados en sus antiguos asientos, pero ya no parecían los orgullosos gobernantes que una vez habían comandado la galaxia. El ser de cristal que había ordenado la ejecución de su madre todavía estaba allí, pero su luz era tenue y parpadeante. El miedo lo había debilitado. «Consejeros», dijo Bayin, su voz resonando en la cámara. «Ustedes solicitaron esta reunión. Hablen». El ser de cristal intentó levantarse, pero se desplomó de nuevo en su asiento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Nos rendimos. Completamente, incondicionalmente. Nos ponemos a nosotros y a nuestros territorios restantes bajo la autoridad humana». Bayin miró alrededor de la cámara. «¿Dónde están los demás?» Los orgullosos guerreros Kryllian, el sabio colectivo Borak, la poderosa Confederación Estelar, se han ido, susurró una pequeña criatura que una vez había sido parte de la Federación de Comercio. Los Kryllian se destruyeron a sí mismos, en lugar de vivir con la vergüenza que les dieron. El colectivo Borak se fragmentó en 1.000.000 de mentes individuales que no pueden colaborar. La Confederación Estelar nos suplicó que encontráramos una manera de detener su dolor. Y los demás, muertos, locos o escondidos en los rincones oscuros del espacio, rezando para que la humanidad olvide que existen. Bayin asintió. Era lo que esperaba. La guerra de la humanidad no había sido sobre conquista o territorio. Había sido sobre quebrar la mente alienígena tan completamente que nunca más amenazarían la libertad humana. «General Stone», dijo sin volverse. «Informe sobre las capacidades humanas actuales». La voz de Harrison era plana, sin emociones. «Todas las colonias humanas han sido fortificadas y expandidas. Nuestra flota cuenta con más de 50.000 naves, cada una diseñada específicamente para la guerra psicológica. Nuestras redes de infiltración controlan los gobiernos de cada especie alienígena restante. Nuestros sistemas de armas pueden alcanzar cualquier objetivo en la galaxia en cuestión de horas. Doctor Webb, informe sobre el Proyecto Evolución». La voz de Webb llevaba un orgullo que resultaba inquietante. «Éxito total. Hemos identificado y mejorado los rasgos genéticos que hacen a los humanos adaptables. Las nuevas generaciones de humanos nacen con la capacidad de sobrevivir en cualquier entorno, pensar como cualquier especie y resistir cualquier forma de control mental o físico». Bayin finalmente se volvió para encarar al Consejo. «¿Entienden lo que crearon cuando mataron a mi madre?» La luz del ser de cristal parpadeó débilmente. «Pensamos que estábamos eliminando una amenaza». «Lo eran», dijo Bayin. «Los humanos que conocían eran una amenaza para su galaxia ordenada. Hacíamos demasiadas preguntas. Nos negábamos a seguir sus reglas. Insistíamos en tomar nuestras propias decisiones». Sonrió, y no fue una expresión agradable. «Así que mataron esa versión de la humanidad y, en su lugar, nos crearon a nosotros». Hizo un gesto hacia los humanos que la rodeaban.
Somos lo que nos hicieron. Somos la humanidad sin conciencia, sin piedad, sin las restricciones morales que una vez nos mantuvieron en paz. Querían ver de lo que éramos realmente capaces cuando dejáramos de intentar ser civilizados. Felicidades, lo lograron. Uno de los miembros restantes del consejo, una criatura insectoide con ojos compuestos, habló. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cuáles son sus términos? Vallin lo miró durante un largo momento. ¿Términos? Todavía no lo entienden, ¿verdad? Esto no es una negociación. No es la firma de un tratado. Somos nosotros explicándoles cómo funciona la galaxia ahora. Caminó hasta el centro de la cámara, al punto exacto donde su madre había estado. El Consejo Galáctico queda disuelto. Sus leyes son nulas. Su autoridad ha terminado. De ahora en adelante, solo hay ley humana en esta galaxia. Pero seguramente, dijo el ser de cristal desesperadamente, no pueden gobernarlo todo. No pueden vigilar cada mundo, controlar a cada especie. Necesitarán administradores locales, gobernadores regionales. Ah, ¿sí? Preguntó Vallin. Miró hacia las plataformas de observación rotas. Ordenador, muéstrales la demostración. Pantallas holográficas aparecieron por toda la cámara. Mostraban escenas de toda la galaxia. Mundos alienígenas donde la población se movía en perfecta sincronización. Flotas alienígenas que seguían patrones de vuelo precisos. Gobiernos alienígenas que tomaban decisiones con una eficiencia mecánica. Verán, explicó Vallin, descubrimos algo interesante sobre la psicología alienígena durante la guerra. La mayoría de las especies tienen un punto de quiebre. Si los presionas lo suficiente, si los hieres lo suficiente, dejan de pensar por sí mismos. Se vuelven ansiosos por seguir órdenes, desesperados por complacer a sus conquistadores, dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar más dolor. Las imágenes mostraban a niños alienígenas jugando a juegos que les enseñaban a adorar a los héroes humanos. Mostraban a artistas alienígenas creando esculturas que celebraban las victorias humanas. Mostraban a soldados alienígenas entrenando para luchar junto a las fuerzas humanas contra cualquier amenaza al dominio humano. No necesitamos gobernarlos, continuó Vallin. Se gobiernan a sí mismos exactamente como queremos. No necesitamos vigilarlos porque se vigilan entre sí y reportan cualquier signo de rebelión. No necesitamos controlarlos porque se controlan a sí mismos más estrictamente de lo que nosotros podríamos. La luz del ser de cristal se había extinguido casi por completo. Nos han convertido en esclavos. No, corrigió Vallin. Los esclavos se resisten. Los esclavos sueñan con la libertad. Los esclavos a veces se rebelan. Sonrió de nuevo. Los hemos convertido en algo mucho más útil. Los hemos convertido en sirvientes voluntarios que creen que servir a la humanidad es el propósito más elevado que pueden alcanzar. El Dr. Webb dio un paso adelante. El proceso fue bastante elegante, en realidad. Estudiamos la psicología de cada especie, identificamos sus miedos y deseos centrales, y luego usamos un trauma dirigido para remodelar toda su identidad cultural. Llevó 3 años, pero los resultados son permanentes. Estas especies servirán a la humanidad, no porque tengan que hacerlo, sino porque creen genuinamente que es su rol natural en la galaxia. Y las pocas especies que demostraron ser resistentes al condicionamiento psicológico fueron simplemente eliminadas, añadió el general Stone. La galaxia es un lugar mucho más pacífico ahora que solo quedan especies cooperativas. Vallin miró alrededor de la cámara una última vez. Mi madre vino aquí creyendo que diferentes especies podían trabajar juntas como iguales. Ustedes le demostraron que estaba equivocada. Le mostraron que la galaxia solo respeta la fuerza, solo entiende la fuerza, solo responde al miedo. Se detuvo en la puerta. Así que nos volvimos más fuertes que ustedes. Nos volvimos más aterradores que sus peores pesadillas. Nos convertimos en la fuerza que moldea esta galaxia, según la voluntad humana. El ser de cristal logró hacer una última pregunta. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué será de nosotros ahora? La voz de Vallin era alegre, casi amistosa. Ahora vuelven a sus mundos y le dan a su gente la buena noticia. La guerra ha terminado. La humanidad ha ganado. Habrá paz en la galaxia mientras recuerden las lecciones que les enseñamos. ¿Y si olvidamos? La expresión de Vallin se volvió fría de nuevo. Entonces se lo recordaremos. Tenemos niños creciendo que nunca conocieron a la humanidad pacífica que intentó unirse a su civilización. Solo conocen a la humanidad que la conquistó. Son más rápidos, más fuertes, más inteligentes e infinitamente más despiadados que nosotros.
Miró directamente al ser de cristal. Recen para que nunca les den una razón para mostrarles lo que aprendieron de nuestro ejemplo. Mientras los humanos abandonaban la cámara, los miembros restantes del consejo se sentaron en silencio. Afuera, podían oír sonidos que nunca antes se habían escuchado en ese lugar. Niños humanos riendo y jugando en los pasillos del antiguo edificio del Consejo Galáctico. La luz del ser de cristal finalmente se apagó por completo. En la oscuridad, susurró las palabras que se convertirían en la nueva verdad de la galaxia. Quisimos eliminar la amenaza humana. En cambio, eliminamos todo lo que no era humano. Hemos creado una galaxia donde solo importa una especie, donde solo habla una voz, donde solo una voluntad es ley. Intentamos destruir el futuro de la humanidad. En cambio, les dimos el nuestro. La galaxia pertenecía ahora a la humanidad, no porque la hubieran conquistado, sino porque habían hecho que todas las demás especies estuvieran agradecidas de ser conquistadas. Habían tomado el caos y la imprevisibilidad que los alienígenas una vez temieron y lo habían convertido en un arma tan poderosa que sus enemigos suplicaban ser sus víctimas. El sacrificio de Sarache no había sido en vano. Su hija ahora gobernaba la galaxia que había matado a su madre. Y al final, la humanidad había ganado no volviéndose mejor que sus enemigos, sino convirtiéndose en todo aquello de lo que sus enemigos la habían acusado, y haciendo que esos enemigos los amaran por ello. La última resistencia de la humanidad se había convertido en el primer día de la galaxia humana.